Dentro de las críticas que los sectores tradicionalistas suelen dirigir contra el Papa, y varias de las cuales he clarificado, otras no, porque creo que no ameritan ningún tipo de clarificación por lo absurdas y abstrusas que son. Pero una de las críticas que me sorprende que haya tenido impacto en algunos católicos piadosos, buenos católicos, es que cómo es posible que el Papa haya dicho supuestamente una herejía, entre comillas, y es que Dios fracasó en la cruz y que la cruz es el momento del fracaso de Dios. Esta observación del Papa Francisco, esta expresión específicamente, es una expresión que no solamente encontramos en los papas anteriores, es una expresión que tiene una larga tradición en la Iglesia, larguísima tradición en la Iglesia. Uno encuentra referencias a la cruz como un fracaso en un sentido, obviamente, que es la frustración de todas las expectativas humanas puestas en Jesucristo por sus apóstoles y por sus seguidores, como esas expectativas fracasan. Y efectivamente, nosotros lo tenemos muy claro, y acá lo único que hago es recoger las reflexiones de los padres de la Iglesia, es en la razón de la traición de Judas. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Básicamente, nosotros encontramos en los evangelios que la primera mención a alguien que me va a traicionar no está en los inicios de los evangelios de parte de Jesús. Esta mención a la existencia de un traidor, a la que no todos creen, a la primera mención, es inmediatamente después del pasaje donde Jesús rechaza la adulación de la multitud y rechaza los aplausos de la multitud, cuando después de la multiplicación de los panes y peces, donde todo el mundo viene a seguirlo, todo el mundo viene a tratar de convertirlo en rey, y él los cuestiona con el hecho de que él va a sufrir y padecer. Entonces, desde entonces, los padres de la Iglesia reflexionan, allí se siembra la duda en Judas. No desde el comienzo. Judas creía que estaba siguiendo a un Mesías que iba a ser un Mesías victorioso y que con su poder, con estos poderes de hacer milagros, de sanar muertos, él iba a poder destruir y derribar el establishment romano que oprimía a los judíos. Entonces, cuando ve que Jesucristo comienza a tomar este curso de humildad, de humillación, de muerte, frente a la que le advierte incluso Pedro, recuerden ustedes en ese pasaje donde él le dice, y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en ese pasaje famoso, Jesucristo también le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dice, tú no vas a morir de ninguna manera, eso no va a pasar. Entonces, ¿por qué no podía pasar? Porque para todos los que lo seguían, la muerte de Jesús hubiera significado su fracaso. Él iba a ser victorioso. Entonces, esta tradición de ver en la muerte y llamarla el fracaso de Jesucristo o el fracaso de Dios, es obviamente, deliberadamente, para echar luz sobre la equivocación, el error de las perspectivas humanas. De tal manera que quede claro que Judas, como enseñan los padres de la Iglesia, cuando vende a Jesús, no lo traiciona porque deja de creer que es el Mesías. Lo traiciona porque cree, al contrario, que es el Mesías al que hay que forzarle la mano. Si es que Judas logra que los judíos y las autoridades judías y romanas vayan en contra de Jesús, va a forzar a Jesús a desplegar su poder, el poder con el que ha hecho los milagros, el poder con que ha conquistado a las multitudes, y de esa manera triunfar sobre los judíos
y sobre los romanos y revelarse como el Mesías poderoso. Por eso cuando esto no sucede y Jesús es coherente y sigue el camino hasta la cruz, nosotros tenemos el caso concreto de la frustración de Judas y lo que se conoce como su remordimiento, no propio arrepentimiento, porque el arrepentimiento significaría haber confiado en el perdón de Jesús que había proclamado todo el tiempo, sino en su remordimiento y su suicidio. Entonces, esta tradición de hablar de el fracaso de Dios es una tradición antiquísima. Nosotros los encontramos en muchos de los grandes autores espirituales. Es un tema con aquel que ha leído libros de espiritualidad clásica, que ha leído a los padres de la iglesia, a los padres del desierto, a quien ha leído San Agustín, a quien ha leído a San Ambrosio, a quien ha leído a San Gregorio de Niza, a San Gregorio Nacianceno, se va a encontrar con estas referencias a la cruz como el fracaso de Dios. ¿En qué sentido? En un sentido clásico que van a tomar después muchos autores espirituales a lo largo de la historia, especialmente en la tradición católica española, ¿no? Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Existen muchas de estas expresiones de la pérdida, de la derrota de Jesús en la cruz. ¿Y por qué? Porque es importante hacer entender a los católicos que el triunfo cristiano no necesariamente está vinculado con un triunfo visible para los hombres, y que el triunfo de la Iglesia tiene que ser visto a la luz del triunfo de Jesús en la cruz, que es para los ojos del mundo un fracaso. Imagínense, hermanos, la promesa de un nuevo reino, la promesa de una nueva liberación, todo lo que ha prometido Jesucristo, de pronto culmina en la cruz con Él muerto. ¿Cómo no va a ser un fracaso para los apóstoles? Nosotros lo vemos en las mismas descripciones de las escenas. Lo vemos después en los pasajes post-crucifixión, donde los discípulos de Maús, por ejemplo, le dicen a Jesús, a quien no reconocen, todo ha fracasado, nos estamos regresando a nuestro pueblo. Entonces, es obvio que a los ojos del mundo, la cruz es un fracaso de Jesucristo y es un fracaso del Padre que lo ha enviado. Entonces, en el proceso post-resurrección, incluso los apóstoles le siguen preguntando, Señor, ¿ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel? No, va a seguir siendo un secreto entre nosotros. Jesucristo resucitado no va al Sanedrín a decirle, ustedes me mataron, mírenme ahora, estoy vivo. Jesucristo no va donde Poncio Pilato a decirle, yo te dije que soy rey. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque esa no es la victoria cristiana. La victoria cristiana no es una victoria mundana. No es. Ese es el paradigma que Jesucristo establece. Y el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, claramente explicaba en Introducción al Cristianismo esta visión de lo que los cristianos debemos esperar cuando Jesucristo mismo promete que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Y él mismo dice, yo lo leí relativamente joven y me resultó bastante frustrante en su momento, hasta que lo fui entendiendo cada vez más a lo largo de mi vida al ver la realidad de la iglesia. Pero el Papa Ratzinger o el cardenal Ratzinger en ese momento explica la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia no es una promesa de victoria. Miren ustedes cómo la iglesia ha desaparecido en lugares donde era increíblemente grande y próspera. El Medio Oriente, el norte de África, no queda nada de esas iglesias. Miren lo que está pasando en Europa. ¿Qué va a quedar de esa iglesia que durante más de un milenio fue una iglesia de una grandeza cultural, artística, religiosa, de santidad, de evangelización, que evangelizó el mundo entero? Y miren lo que va pasando. Entonces, lo que Ratzinger decía es que las puertas del infierno no van a prevalecer. Es una promesa que no significa una victoria mundana.
Si quedan 4 o 5 católicos al final de los tiempos escondidos debajo de una piedra, Jesucristo va a haber cumplido con su promesa de que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, porque esos 5 católicos sobrevivientes van a ser la iglesia. Y la promesa va a ser cumplida. Entonces, el católico que se escandaliza porque el Papa Francisco se une a la tradición bimilenaria de la iglesia de llamar la crucifixión el fracaso de Jesús, el fracaso de Dios, simplemente está desconectada de la tradición católica que hace referencia y le llama fracaso no en el sentido absoluto, porque al final es el origen de nosotros, la iglesia. Pero la iglesia en este mundo, hermanos, en este momento, después de la muerte de la cruz de Cristo, es una institución triunfante. La mayoría cree en la iglesia, la mayoría de los católicos, ¿son personas que están dispuestas a dar su vida por la evangelización o por la iglesia? No, ni siquiera somos la mayoría de la humanidad. Entonces, desde el punto de vista de una empresa, la iglesia es un fracaso. Pero nosotros sabemos que es una victoria desde la visión de la cruz. Desde la visión de la cruz entendemos el evangelio se sigue predicando, con pocos recursos, con pocos hombres, con pocos medios, con pocos obreros en la mies, pero se sigue predicando. Y en consecuencia, la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, se siguen cumpliendo. Pero se siguen cumpliendo en este sentido de que nosotros no podemos medir la victoria de Cristo y la victoria de la iglesia con categorías humanas, porque si así hubiera sido, Jesús hubiera establecido un imperio por el resto de los siglos, y eso no es lo que ha sucedido. Ha establecido una iglesia pequeña, que tropieza, que cae, pero que sigue manteniendo el contenido de la evangelización, el contenido de la revelación con todas sus fuerzas, y sigue adelante predicando a Jesucristo. Y en consecuencia no nos avergüenza decir que la cruz fue un fracaso, porque fue un fracaso para el mundo, para los ojos del mundo, con certeza. Y si hoy existe gente que sigue sin creer, es porque ven en la iglesia una institución frágil, débil, agredida y agravada por los defectos de nuestros propios miembros, y no ven una institución triunfante de un emperador que ha conquistado el mundo. Esa es la realidad de la iglesia, así que no hay ninguna rareza en que el Papa Francisco, siguiendo la tradición de los pontífices y de la tradición de la iglesia, diga que desde el punto de vista mundano, la iglesia reconoce que la cruz de Cristo fue un fracaso para los ojos de la mundanidad, y que ese fracaso oculta la victoria auténtica y la manera como tenemos que medir la victoria nosotros los católicos. Que tengas un buen día.